Mi esposa me aplicó la ley del hielo durante 21 días. Le dejé un pequeño regalo y una nota que decía: nunca pensé que el silencio pudiera ser tan relajante. Cuando rompió el silencio para estallar de ira, descubrió que yo había estado planeando su partida todo el tiempo. Lo primero que salió de su boca fue: hace 3 semanas, mi esposa dejó de hablarme, y resultó ser lo mejor que le ha pasado a nuestro matrimonio. Bueno, lo mejor que pasó justo antes de que lo terminara. Déjenme explicar. Mi esposa, Diana, había perfeccionado esta forma particular de guerra psicológica a lo largo de nuestros 6 años juntos, la ley del hielo. Solo que ella lo convirtió en una forma de arte. No solo se negaba a hablar, sino que se aseguraba de que yo viera su sufrimiento. Sollozos suaves en el baño con la puerta entreabierta. Artículos impresos dejados estratégicamente por nuestro condominio de la Condesa sobre el abandono emocional. Y las parejas narcisistas. Se movía por nuestro espacio como un fantasma, atormentándome con su decepción. Esta vez, comenzó por algo absurdo. Mencioné que quería asistir a un taller de astrofotografía en el Parque Nacional Nevado de Toluca, 3 días, de viernes a domingo. Era un curso especializado al que le había estado echando el ojo durante 2 años, desde que me di cuenta de que había dejado de tomar fotos por completo. Estábamos cenando cuando lo mencioné. Pasta casera, un vino decente, una noche de miércoles normal. Hay un taller en el Nevado de Toluca el próximo mes, dije casualmente. Técnicas de astrofotografía. Estaba pensando en inscribirme. Diana dejó su tenedor con precisión quirúrgica. Esa debería haber sido mi primera advertencia. ¿Así que quieres dejarme sola todo un fin de semana? Su voz era fría y controlada, como para las cámaras. Intenté explicar. No se trataba de dejarla a ella, se trataba de aprender algo nuevo, de reconectar con una pasión que había abandonado. Solo un fin de semana. Siempre es una cosa, ¿no es así? Se levantó de la mesa, dejando su plato lleno. Un fin de semana, un pasatiempo, una excusa para desvincularte de este matrimonio. Diana, no es así. Haz lo que quieras, Nicolás. Siempre lo haces de todos modos. Caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta. No fue un portazo, solo un cierre silencioso y controlado que de alguna manera se sintió peor. Eso fue el miércoles por la noche, y fue la última vez que me habló durante 3 semanas. El primer día se convirtió en el segundo. Me disculpé a través de la puerta del dormitorio esa primera noche. Sin respuesta. Dormí en el sofá, escuchando sus sollozos suaves alrededor de las 2 de la madrugada. Conocía la acústica de nuestro condominio lo suficientemente bien como para saber que la oiría. El jueves por la mañana, ya se había ido cuando desperté. Me envió una captura de pantalla en lugar de palabras, un artículo titulado «Cuando tu pareja elige los pasatiempos por encima de la conexión». Respondí con disculpas. Las leyó, los recibos de lectura me lo confirmaron, pero no obtuve respuesta. Llegué a casa el jueves por la noche y la encontré cocinando la cena para una persona. Se movía por nuestra pequeña cocina como si yo no existiera, alcanzando ingredientes por encima de mí sin hacer contacto visual. Sobre la encimera había un artículo impreso, el abandono emocional de las viudas de la fotografía. Reconocí este patrón. Ya habíamos pasado por esto antes, quizás una docena de veces en 6 años. Mantenía el silencio durante 3, tal vez 5 días. Yo suplicaba, me disculpaba, prometía mejorar. Finalmente, me perdonaba, y añadíamos lo que fuera que hubiera desencadenado el episodio a la creciente lista de cosas que ya no podía hacer. Para el viernes, ya había decidido cancelar el taller. Le envié un mensaje de texto: ¿qué necesito hacer? Lo leyó de inmediato. Sin respuesta. Esa noche, dejé una nota en la encimera. Lo cancelé, perdí el depósito de 7.200 pesos. Lo siento. El sábado por la mañana, encontré la nota arrugada en la basura. La había leído, pero su rostro no mostró ningún cambio de expresión. La ley del hielo continuó. Eso debería haberme destrozado. Históricamente, lo habría hecho, pero algo cambió dentro de mí ese lunes por la mañana.
Desperté en el sofá y me di cuenta de que no iba a romper su silencio. Este no era el castigo habitual de 3 a 5 días. Estaba comprometida con algo más largo. Y sentí una extraña sensación de alivio recorrer mi cuerpo. El alivio en sí mismo me sorprendió. ¿No debería estar devastado? ¿No debería estar haciendo todo lo posible para arreglar esto? Pero cuando examiné lo que realmente sentía, no era devastación. Era paz. Me preparé el café como a mí me gustaba, fuerte y negro, sin preocuparme por hacer demasiado ruido con el molinillo. Normalmente, usaba café premolido para evitar despertarla o provocar quejas sobre el sonido. Esa mañana, molí granos frescos y no me importó. Desayuné sin calcular si mis elecciones de comida provocarían algún comentario. Avena cortada al acero con miel y almendras, algo que ella había criticado como que tomaba demasiado tiempo, o cuando deberíamos estar teniendo tiempo de calidad por la mañana, juntos. El tiempo de calidad por la mañana generalmente significaba sentarse en un silencio tenso mientras ella revisaba su teléfono, suspirando ocasionalmente para indicar que debía preguntarle qué le pasaba. Me preparé para el trabajo a mi propio ritmo, escuchando un podcast que ella siempre había calificado como cosas aburridas de tecnología. La casa se sentía en paz. Esa era la única palabra para describirlo. La ausencia de su voz no era dolorosa. Era liberadora. Ese día en el trabajo, mi colega Raquel notó algo. Estábamos revisando código en una sala de conferencias cuando preguntó, ¿pareces distraído? ¿Todo bien? Mi esposa no me habla, dije, tratando de sonar preocupado, pero probablemente fallando. ¿Desde cuándo? 5 días ya. Raquel levantó la vista de su portátil. ¿Qué hiciste? Quería ir a un taller de fotografía de fin de semana. Su expresión cambió. ¿Eso es todo? ¿Solo un taller? Según ella, la estoy abandonando para jugar con cámaras. Raquel me estudió por un momento. Nicolás, ¿se te ha ocurrido que eso podría no ser razonable? Se me había ocurrido, en realidad, pero escucharlo de otra persona hizo que todo encajara. Esa noche, empecé a pensar en mi fotografía. A pensar de verdad en ella. Solía encantarme, pasaba horas cada fin de semana persiguiendo la luz, experimentando con la composición. Diana parecía apoyarme al principio, incluso venía a algunas sesiones de vez en cuando, pero gradualmente comenzaron los comentarios. ¿De verdad vas a comprar otro objetivo? Ese equipo es caro. ¿Otra noche editando? Pensé que podríamos ver algo juntos. Cariño, esas cámaras de película solo están acumulando polvo. Necesitamos despejar. Había vendido esas cámaras de película hacía unos 14 meses, una Pentax Camil y una Nikon F3 que mi padre me había regalado. Me arrepentía cada vez que lo pensaba, algo que me había entrenado para no hacer. El martes siguiente, fui al centro durante el almuerzo, solo a caminar, a despejar la cabeza. Pasé por el club de yates de Valle de Bravo, donde solía ser tripulante en regatas de fin de semana. Diana siempre había encontrado razones por las que no podía ir. Problemas estomacales cada sábado por la mañana que tenía regatas programadas, migrañas que requerían que me quedara en casa. Cuando le sugerí que viniera, dijo que mis amigos de la navegación la excluían, que la hacían sentir mal recibida. Dejé el club hace 18 meses, diciéndome que era lo maduro, centrarme en nuestra relación. Ahora me preguntaba si esa fue realmente mi elección o simplemente otra cosa que ella había logrado eliminar. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Me senté en nuestra sala de estar y puse una película de ciencia ficción que ella siempre había vetado. Demasiado oscura, decía. Demasiado violenta. La vi entera sin que nadie suspirara, revisara su teléfono con frustración exagerada o sugiriera que viéramos otra cosa. Llegó el viernes, más de una semana de silencio. Noté que dormía mejor en el sofá de lo que lo había hecho en nuestra cama durante meses. Sin tensión, sin preguntarme de qué humor se despertaría, sin cálculos cuidadosos sobre si la hora de mi alarma la molestaría. El sábado por la mañana, hice algo que habría sido impensable una semana antes. Agarré mi cámara reflex digital del armario donde había estado acumulando polvo y conduje hasta el Parque México.
La luz de la mañana era perfecta, suave y dorada. El tipo de luz que los fotógrafos esperan semanas para capturar. Caminé por el parque hasta el icónico kiosco, esa estructura que ha sido fotografiada 1.000.000 de veces, pero que todavía tiene magia si la miras correctamente. Pasé 3 horas allí. 3 horas solo mirando, viendo, capturando. Fotografié la estructura desde diferentes ángulos, jugué con los reflejos en el estanque de los patos. Capturé la luz filtrándose a través de la celosía. Mis manos recordaron el peso de la cámara, la sensación del anillo de enfoque, el ritmo de la composición y la captura. No había nadie allí para suspirar y preguntar, ¿ya terminamos? Nadie revisaba su reloj, cambiando el peso de un pie a otro con impaciencia exagerada. Nadie hacía comentarios sobre cómo podríamos estar haciendo algo realmente significativo con nuestra mañana de sábado. De repente, recordé por qué me había encantado la fotografía en primer lugar. No era solo por los aspectos técnicos o incluso las imágenes finales. Se trataba de ver de verdad, estar presente en un momento, encontrar belleza en la luz y la sombra, resolver acertijos visuales. Cuando finalmente volví al coche, me di cuenta de que no había revisado mi teléfono ni una sola vez. No me había preocupado por si estaba tardando demasiado. No había sentido esa constante ansiedad de bajo grado sobre si esta salida me llevaría a días de trato frío. Llegué a casa con energía, realmente feliz, y encontré a Diana en la sala de estar revisando su teléfono. Vio la cámara colgada de mi cuello. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron, pero mantuvo su silencio. Se levantó sin mirarme y caminó hacia el dormitorio, cerrando la puerta con un poco más de firmeza de lo que sería casual. Me senté en mi ordenador y transferí las fotos. Al verlas en la pantalla más grande, sentí algo que no había sentido en años, orgullo. Eran buenas. Realmente buenas. Mi ojo no había desaparecido, simplemente había estado enterrado bajo capas de crítica y desánimo. El domingo, edité esas fotos. Diana pasó varias veces por mi oficina en casa, abriendo y cerrando las puertas de los armarios más fuerte de lo necesario, moviendo cosas. Seguí trabajando. Había olvidado cuánto amo todo el proceso creativo, la forma en que resolver problemas en Lightroom se sentía como una meditación. Fue entonces cuando el pensamiento me golpeó, repentino y claro, este silencio ya no es un castigo. Me está mostrando cómo podría ser la vida. El lunes siguiente, algo cambió en mí. Dejé de esperar su perdón. Pedí comida tailandesa para cenar, del tipo que ella siempre rechazaba porque era demasiado picante. La comí en nuestra mesa de comedor mientras veía tutoriales de fotografía en mi portátil. Ella me fulminó con la mirada desde el sofá, pero no dijo nada. El martes por la noche, conduje al taller creativo de la Roma por primera vez en 14 meses, la reunión de creadores a la que solía asistir religiosamente. Diana siempre se había quejado de que esas noches entraban en conflicto con nuestro tiempo, aunque ella solía trabajar los martes por la noche. Mis viejos amigos se sorprendieron al verme. Nicolás, ¿dónde diablos has estado? La vida pasó, dije. Pero he vuelto. Pasé 3 horas trabajando en un soporte impreso en 3 dimensiones para mi equipo de cámara, quedándome hasta las 10 de la noche. No hubo culpa, ni prisas por volver a casa, ni mensajes de texto preguntando cuándo volvería. Conduje a casa sintiéndome yo mismo por primera vez en años. El miércoles, decidí divertirme un poco con la situación. Me detuve en Liverpool y compré un par de auriculares con cancelación de ruido de Bose, los caros, de 6.000 pesos. Los dejé en la encimera de la cocina con el recibo y una nota, para un silencio pacífico. Gracias por la inspiración. Me fui a trabajar antes de que ella se despertara. Cuando llegué a casa esa noche, los auriculares habían desaparecido. La nota seguía en la encimera, pero ella se había llevado los auriculares. Tuve que reprimir una sonrisa. No podía quejarse de mi compra sin romper su silencio, así que simplemente se los llevó. Su propia arma la había atrapado. Día 14, y recibí un correo electrónico de Rogelio, el comodoro de mi antiguo club de vela. Te hemos echado de menos en las regatas, Nicolás. ¿Diana te ha concedido la libertad condicional? La frase me golpeó.
Mis amigos lo sabían. Me habían visto desaparecer y entendían exactamente por qué. Respondí preguntando sobre la posibilidad de reincorporarme. Rogelio respondió en menos de una hora: ven como tripulante este sábado si estás libre. No le pedí permiso a Diana. No revisé nuestro calendario compartido en busca de conflictos. Simplemente respondí: allí estaré. Esa noche, llené los papeles de renovación de la membresía y los dejé en la mesa de centro donde ella los vería. El viernes, le envié un mensaje de texto a mi hermana Olivia. No habíamos salido juntos a solas en más de un año. ¿Quieres almorzar mañana? Tengo una regata por la mañana. Su respuesta: ¿quién es y qué has hecho con mi hermano? Nos encontramos en un café en Polanco. Olivia notó algo de inmediato. Te ves diferente, dijo, estudiándome desde el otro lado de la mesa. Más ligero, tal vez. Más como tú mismo. Diana me ha estado aplicando la ley del hielo durante 2 semanas. Las cejas de Olivia se dispararon. ¿Y eso te hace más feliz? Me está haciendo recordar quién era antes de ella. ¿Te refieres a? Asentí lentamente. Sí. ¿Antes de ella? El sábado por la mañana, me levanté a las 5:30, cargando el equipo de vela en mi coche. El aire de la madrugada era fresco y húmedo, una típica mañana nublada de la Ciudad de México que se disiparía a las 10. No había sentido este tipo de anticipación en casi 2 años. Diana estaba en la cocina preparando café cuando pasé con mi bolsa de lona. Vio mis zapatos náuticos, la chaqueta del club que no había usado en 18 meses, los guantes de vela que había pensado en tirar una docena de veces. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira, algo que parecía pánico genuino. Abrió la boca y por un segundo pensé que rompería su silencio allí mismo. Luego la cerró, con los labios apretados en una línea delgada, manteniendo el silencio. Volveré alrededor de las 6, dije alegremente, no pidiendo permiso, solo declarando un hecho. Conduje al embarcadero de Valle de Bravo. El olor a agua dulce y combustible diésel, el sonido de las drizas golpeando contra los mástiles, la vista de los marineros de madrugada preparando sus embarcaciones, había extrañado esto más de lo que me había permitido darme cuenta. Rogelio me vio caminar por el muelle y su rostro se partió en una enorme sonrisa. Nicolás, ¿de verdad viniste? Dije que lo haría. Sí, pero decir y aparecer son cosas diferentes. Qué bueno verte, amigo. La tripulación me recibió como si nunca me hubiera ido. Sin preguntas incómodas sobre dónde había estado o por qué desaparecí. Solo una fácil aceptación, del tipo que proviene de la pasión compartida y el respeto mutuo. En el agua, todo volvió de forma natural, la sensación de los cabos en mis manos, el momento de las viradas y las trasluchadas, la lectura de los cambios de viento en la superficie del agua. Estábamos compitiendo en la serie semanal del club, y nuestro barco cogió buen viento en los tramos de ceñida. El sol atravesó las nubes alrededor de las 9:30, calentando la cubierta. El rocío del agua atrapaba la luz, creando arcoíris momentáneos. Estaba ajustando el foque, completamente concentrado en los catavientos y el ángulo del viento, y me di cuenta de que no había pensado en Diana ni en nuestra situación en 3 horas. Así se sentía la libertad. Esfuerzo físico, concentración mental, ser parte de algo que requería tu atención total. Sin cálculos emocionales, sin andar con pies de plomo, sin preguntarme si hacer algo que amaba me iba a costar días de frialdad y críticas. Terminamos segundos en nuestra división. La tripulación estaba eufórica, chocando los 5 y relatando momentos reñidos en el campo de regatas. Rogelio me dio una palmada en la espalda. Aquí es donde perteneces, amigo. Pensábamos que te habíamos perdido. Casi lo hicisteis, dije, y lo decía en serio. Llegué a casa alrededor de las 6, quemado por el sol y genuinamente contento. Me dolían los hombros de tirar de los cabos. Tenía nuevas ampollas formándose en las manos. Me sentía vivo de una manera que había olvidado que era posible. Diana estaba en el sofá, con su portátil abierto, pero claramente sin trabajar. Había estado esperando, observándome. Vio mi rostro, vio lo feliz que estaba,
y vi el pánico cruzar sus rasgos. Esto no era parte de su guión. Se suponía que la ley del hielo me haría sentir miserable, desesperado por su perdón. En cambio, estaba prosperando. Casi habló. Pude verla luchando con ello, su boca abriéndose ligeramente, formando palabras, pero se contuvo, apretó los labios y desvió la mirada. El domingo, fui más allá. Pedí un objetivo de 85 milímetros por internet, y además me inscribí en un curso de fotografía de 8 semanas, martes y jueves por la noche, de 7 a 9. Imprimí el horario y lo puse en nuestro refrigerador. Diana lo vio y su rostro se puso carmesí. Agarró su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto furiosamente, probablemente a su hermana Michelle, o a su madre, buscando validación, alguien que le dijera que yo estaba siendo irrazonable. Esa noche, preparé la cena exactamente como a mí me gustaba, filete, término medio, con guarniciones que normalmente criticaría como demasiado pesadas o demasiado indulgentes. Comí lentamente, saboreando cada bocado, y me di cuenta de algo profundo. Ya no intentaba sobrevivir hasta que ella me perdonara. Estaba prosperando durante su castigo. Día 18, llamé a una abogada de derecho familiar durante mi hora de almuerzo, una mujer llamada Evelyn Cárdenas que Raquel me había recomendado. Su oficina estaba en un rascacielos en el centro con vistas a la ciudad que probablemente le costaban a su firma una fortuna en alquiler. Evelyn tenía unos 50 años, vestía impecablemente y tenía un aire de alguien que había visto todas las variaciones de la disfunción en las relaciones humanas y se mantenía imperturbable ante todo. Raquel me dio los detalles básicos, dijo, indicándome que me sentara. Pero dime con tus propias palabras qué está pasando. Le expliqué. 6 años juntos, 2 años casados. Empezó con un taller de fotografía que desencadenó 3 semanas de ley del hielo, pero en realidad se trataba de 6 años de aislamiento y control sistemáticos. Tomó notas en un bloc de notas amarillo, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. ¿El condominio en el que viven? Lo compré hace 8 años, 2 años antes de conocer a Diana. Solo está a mi nombre. Valor actual de unos 12.240.000 pesos. El saldo de la hipoteca es de 558.000 pesos. Su pluma se movía rápidamente. Eso es un capital significativo. ¿Y los vehículos? Ambos a mi nombre. El mío lo compré antes de que nos conociéramos. El de ella lo compré como regalo hace aproximadamente un año. ¿Empleo? Soy ingeniero de software en Santa Fe. Salario de unos 2.610.000 pesos al año. Ella hace consultoría de redes sociales a tiempo parcial. Gana quizás 504.000 pesos al año. Evelyn levantó la vista de sus notas. ¿Y las contribuciones financieras al hogar? Ahí es donde se pone interesante. Revisé nuestras cuentas anoche. En 2 años de matrimonio, ha contribuido quizás con un 15% a los gastos del hogar. El resto ha sido mi ingreso. ¿En qué gasta sus ingresos? Según los extractos de la tarjeta de crédito, principalmente en gastos personales, clases de ciclo, limpiezas de jugos en ojo de agua, compras. Cosas que ella clasifica como gastos de negocios, pero que en realidad no lo son. Evelyn se recostó en su silla, golpeando su pluma contra su bloc de notas. Déjame asegurarme de que entiendo el panorama completo. Posees activos prematrimoniales significativos. Ganas 5 veces más que ella. Contribuyes con el 85% de los gastos del hogar. Y ella ejerce un control sustancial sobre tu vida social, pasatiempos y relaciones familiares. Es correcto. Este es un patrón común, Nicolás. La dependencia financiera crea una palanca para el control emocional. La persona que es mantenida se siente con derecho a dictar los términos porque se ha posicionado como esencial para la salud emocional de la relación. Escucharlo expuesto de manera tan clínica lo hizo más real. ¿Cuánto tiempo tarda un divorcio en México? El proceso puede variar, pero con tu situación siendo relativamente sencilla, sin hijos, bienes privativos claros, disparidad de ingresos significativa, el proceso debería ser fluido. La mayor pregunta es la pensión compensatoria. ¿Tendría que pagarle una pensión?
Posiblemente, pero el matrimonio es corto. Generalmente, la duración de la pensión es la mitad de la duración del matrimonio para matrimonios de menos de 10 años. Estaríamos hablando de un máximo de 12 meses. Y dada su capacidad de ganancia y vuestras respectivas contribuciones, no sería sustancial. ¿Qué hay del condominio? Es tu bien privativo. No tiene derecho a él ni a su apreciación. Lo mismo con tus ahorros prematrimoniales. La sociedad conyugal solo se aplica a los bienes adquiridos durante el matrimonio y a los ingresos ganados durante el matrimonio, aunque tienes un caso sólido de que tus bienes privativos se mantuvieron separados. Sentí que la tensión que no me había dado cuenta de que llevaba dentro comenzaba a liberarse. ¿Puedes tener los papeles listos para el jueves? Evelyn me estudió por un momento. Eso es rápido. ¿Estás seguro? He tenido 3 semanas para pensarlo. Estoy seguro. Entonces sí, puedo tener una petición inicial lista. Tendremos que discutir la estrategia, los procedimientos de notificación, los arreglos temporales. Pero si estás listo para seguir adelante, podemos empezar de inmediato. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en años, control sobre mi propia vida. No la ilusión de control que proviene de navegar con éxito los estados de ánimo de otra persona, sino la agencia real sobre mis propias decisiones. Esa noche, revisé nuestras finanzas en detalle. Las miré de verdad por primera vez desde que había dejado de hacer preguntas para evitar peleas. Nuestra cuenta corriente conjunta mostraba exactamente lo que Evelyn había dicho. Mis depósitos directos cubrían el 85% de nuestros gastos. Las contribuciones de Diana eran mínimas, y sus gastos de negocios, en nuestra tarjeta de crédito eran en realidad clases de ciclo, jugos de ojo de agua y viajes de compras al Palacio de Hierro. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente y transferí 450.000 pesos de mis ahorros. Luego actualicé mi depósito directo, 60% a la nueva cuenta, 40% a nuestra cuenta conjunta. Suficiente para cubrir nuestras facturas reales y sus gastos razonables, pero estaba estableciendo mi independencia. Día 19, martes por la noche en el taller creativo, mi amigo Daniel me preguntó cómo había ido mi regreso a la navegación. Genial, la verdad. El mejor día que he tenido en mucho tiempo. ¿Cómo está llevando Diana todo esto? Hice una pausa. Estamos teniendo problemas. Daniel asintió lentamente. Amigo, me alegro de que lo estés resolviendo. ¿Resolviendo qué? Que te estaba aislando. Todos lo vimos. No podíamos decir nada. Dejaste de aparecer, de responder a los mensajes, cambiaste por completo. Toda la comunidad de creadores lo notó. Hablamos de ello. Estábamos preocupados por ti. La validación dolió y ayudó simultáneamente. Esa noche, corrí un riesgo calculado más. Imprimí información sobre las peticiones de divorcio del sitio web del tribunal. Dejé las páginas en el escritorio de mi oficina en casa junto con la tarjeta de visita de Evelyn Cárdenas. No ocultas, no exhibidas, simplemente visibles si alguien pasaba por allí. Diana entró en la oficina alrededor de las 9, diciendo que necesitaba coger algo. Sus ojos se posaron en los papeles. Palideció, cogiendo la tarjeta de visita con manos temblorosas. Me miró fijamente, con la boca abierta como si fuera a hablar. Luego la cerró, se dio la vuelta y se fue rápidamente. Podía oírla caminar de un lado a otro en el dormitorio, el sonido ahogado de una llamada telefónica. Su voz era agitada, aunque no pude distinguir las palabras. Día 20, miércoles, conduje a Coyoacán para visitar a mi padre en su taller de carpintería. No habíamos tenido una conversación real en 6 meses. Levantó la vista de la mesa que estaba restaurando y me miró 2 veces. Te ves diferente, hijo. ¿Mejor? Diana y yo tenemos problemas. Mi padre dejó su bloque de lijado. Lamento oír eso, pero tampoco me sorprende. ¿Qué quieres decir? Nicolás, desapareciste. Dejaste de llamar. Dejaste de venir a las comidas del domingo. Dejaste de ser tú mismo. Diana dijo que eras emocionalmente inaccesible. Masculinidad tóxica, lo llamó.
Ramón se rió de verdad. He estado disponible todos los domingos durante 34 años. Tú no y yo sabía por qué. Hablamos durante 3 horas sobre cómo me había visto cambiar, cómo había querido decir algo pero sabía que tendría que resolverlo yo mismo. Como mi hermana se había sentido desconsolada cuando dejé de sacar tiempo para ella. Como toda mi familia lo había notado pero se sentía impotente. Lo que sea que estés haciendo ahora, dijo mientras me iba, sigue haciéndolo. Vuelves a parecer mi hijo. Esa noche, llamé a Evelyn Cárdenas. Prepara los papeles. Quiero seguir adelante. Pasé la noche organizando documentos, preparándome para lo que sabía que vendría. Registros financieros, una cronología de los eventos, fotos que mostraban la progresión de mi aislamiento. No por venganza, sino por claridad, por protección. Diana pasó repetidamente por mi oficina, claramente ansiosa por lo que estaba haciendo. Pero no podía preguntar. Su silencio era ahora su prisión. El día 21 fue jueves, el día en que se suponía que su castigo terminaría conmigo suplicando. En cambio, llegué a casa del trabajo con un sobremanila de la oficina de Evelyn. Había preparado una bolsa de viaje esa mañana, sabiendo que no dormiría en el condominio independientemente de cómo fuera esta conversación. Diana estaba en la sala de estar, vestida con esmero. Había estado esperando, claramente preparándose para este momento. Cuando entré, se puso de pie. 3 semanas, Nicolás. Su voz era de furia controlada. 3 semanas en las que has actuado como si esto fuera una broma increíble. Primeras palabras en 21 días. Puse el sobre en la mesa de centro entre nosotros. En realidad, ha sido esclarecedor. He estado esperando a que te dieras cuenta de lo que hiciste mal. ¿Sabes lo que es? Ver a tu marido elegir todo lo demás por encima de ti. Las cámaras, la navegación, ese taller de creación, ahora tu familia de nuevo. Estaba enumerando mis libertades como si fueran crímenes. ¿Qué tal el taller? Hice un gesto hacia el sobre. Porque lo he estado usando productivamente. Cogió el sobre, leyó el remitente, Cárdenas y Asociados, Derecho Familiar. Su rostro cambió por completo. ¿Qué es esto? Petición de divorcio y notificación de desalojo del condominio en 60 días. Los papeles se le escaparon de las manos. Esto es una locura. ¿Por una pelea? ¿Por un taller? No es por el taller. ¿Entonces por qué? ¿Qué hice que fuera tan terrible? Me senté, manteniendo la calma en mi voz. Eliminaste mi fotografía, mi navegación, mi comunidad de creadores, mi familia, mis amigos. Te apoyé. Solo quería que nos centráramos en nuestro matrimonio. Querías que no tuviera vida fuera de gestionar tus emociones. ¿El club de vela, recuerdas? Tenías misteriosos problemas estomacales cada sábado que tenía regatas. La reunión de creadores de los martes por la noche nos quitaba nuestro tiempo, aunque tú trabajabas esas noches. El equipo de fotografía era un estorbo caro. Mi familia era tóxica. Mis amigos eran malas influencias. Estás tergiversando todo. Tenía preocupaciones legítimas. Nombra un pasatiempo que tenga que no hayas eliminado finalmente. Abrió la boca, luego la cerró. No salió nada. Exacto, dije. Podemos arreglar esto. Su voz cambió a desesperación. Terapia de verdad, mejor comunicación, lo que quieras. Cada vez que me has perdonado antes, ha venido con nuevas restricciones. La fotografía desapareció, la navegación desapareció, el taller de creación desapareció, la familia minimizada, los amigos eliminados. Rechacé un ascenso hace 8 meses porque lloraste por sentirte abandonada. ¿Recuerdas eso? Ahora estaba llorando, pero eran lágrimas de pánico. Esto es una locura. Estás tirando nuestro matrimonio por la borda. Lo estoy terminando. Hay una diferencia. ¿A dónde se supone que voy a ir? Tienes 60 días para encontrar un lugar. El condominio es mío, comprado antes de nuestro matrimonio. Todo eso está documentado en los papeles. No puedo permitirme un lugar por mi cuenta,
Saqué mi portátil, lo giré hacia ella. Este es nuestro desglose financiero. En 2 años de matrimonio, contribuiste con unos 270.000 pesos a los gastos del hogar. Yo contribuí con más de 2.610.000 pesos, sin contar el capital del condominio. Tus gastos de negocios eran en realidad ciclo, ojo de agua y compras. Se quedó mirando la hoja de cálculo. Eso no es justo. ¿Contribuí a este matrimonio haciendo qué? Supervisando mis amistades, criticando mis pasatiempos, usando lenguaje de terapia cada vez que quería una autonomía básica. Esto es por culpa de tus amigos de la navegación. De tu hermana. Nunca les caí bien. Te envenenaron. Se preocuparon lo suficiente como para echarme de menos cuando desaparecí. Tú te preocupaste lo suficiente como para asegurarte de que desapareciera. Me levanté. La conversación había terminado. Los papeles lo explican todo. Léelos. Me quedaré en casa de mi padre unos días, pero volveré. Este es mi hogar. Ella también estaba de pie, temblando. Planeaste esto durante la ley del hielo. Mientras yo estaba. Su voz se quebró. Yo te estaba castigando, y tú me estabas dejando. El castigo fue en realidad un regalo, dije, cogiendo mi bolsa de viaje. Me dio 21 días para recordar quién era antes de pasar 6 años gestionando tus sentimientos. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Gracias, por cierto, por el silencio. Nunca pensé que la tranquilidad pudiera ser tan relajante. La semana siguiente fue una clase magistral sobre cómo establecer límites. Diana enviaba largos párrafos de texto que alternaban emociones, ira, negociación, promesas de cambio. Respondí una vez, lee los papeles. La comunicación futura, a través de los abogados, por favor. Intentó reclutar a su hermana Michelle para una intervención. Llegué a casa el domingo por la tarde para recoger más cosas y las encontré a las 2 esperando. ¿La estás abandonando cuando más te necesita? Comenzó Michelle antes de que siquiera hubiera dejado mi bolsa. ¿Te dijo por qué me voy? Porque estás teniendo una crisis de la mediana edad por culpa de tus pasatiempos. Quería asistir a un taller de fotografía. Me aplicó la ley del hielo durante 3 semanas por ello. Durante 6 años, eliminó cada amistad, cada pasatiempo, cada conexión familiar que tenía. Eso está documentado. Le mostré a Michelle el desglose financiero en mi portátil. Su rostro cambió. Ella contribuyó con un 15% económicamente mientras controlaba el 100% de mi vida. Eso no es una sociedad. Eso no es un matrimonio. Diana intentó interrumpir, pero yo ya había terminado de discutir. Cogí lo que necesitaba y me fui. Para el día 25, Diana cambió de táctica, bombardeo de amor. Flores entregadas en mi oficina. Mensajes de texto diciendo que había hecho reservas en Pujol, un restaurante caro en Polanco. Lo siento. ¿Te quiero? Por favor, háblame. No respondí. Fui a la práctica de vela, asistí a mi curso de fotografía, cené con mi hermana. Por primera vez en años, estaba haciendo planes sin consultar a nadie, sin calcular las consecuencias emocionales. El día 27 trajo una falsa emergencia. Mensaje de texto, algo va mal. ¿Te necesito? Llamé a nuestra vecina, le pedí que verificara. Diana está bien, informó. La vi salir para ir a yoga hace 1 hora. Bloqueé el número de Diana y me comuniqué solo por correo electrónico. Para el día 30, había contratado a un abogado. Recibí un correo electrónico profesional preguntando sobre la logística. Respondí con la misma profesionalidad. 60 días desde la notificación, lo que le dejaba 40 días restantes. La cuenta conjunta permanecería activa para sus gastos. Su coche se transferiría a su nombre. Incluso pagaría sus costos de mudanza, no por culpa, sino por desear un final limpio. Ese sábado, mi barco ganó la última regata de la temporada de nuestra división. El equipo celebró en un bar en la zona rosa, y Rogelio me pidió que fotografiara a la tripulación para el boletín del club.
Qué bueno tener a nuestro fotógrafo de vuelta, dijo, sonriendo. Edité esas fotos el domingo por la mañana en mi condominio. Diana se quedaba en casa de Michelle durante el fin de semana. El lugar se sentía más ligero sin ella. Imprimí mi foto favorita, un velero en la hora dorada con la tripulación celebrando, y la colgué en la sala de estar, justo donde nunca me había permitido exhibir mi trabajo porque era un estorbo. El domingo por la mañana, desperté antes del amanecer y conduje hasta el Parque México. Quería capturar el amanecer en el kiosco. La luz temprana era perfecta, suave y cálida, y yo estaba completamente presente, sin preocuparme por nada más que la composición y la exposición. Me encontré con Olivia que pasaba corriendo. «Te ves feliz», dijo, deteniéndose para recuperar el aliento. «Lo estoy. Por primera vez en 6 años, tengo ganas de que llegue el mañana». ¿Qué cambió? Me dio 3 semanas de silencio para pensar en lo que había hecho mal. Las pasé recordando quién era antes de conocerla. Y resulta que me gusta esa persona. La estoy recuperando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rogelio preguntando si podía ser tripulante el próximo fin de semana. Respondí de inmediato, allí estaré. Por primera vez en 6 años, no necesité pedir permiso. Simplemente estaba viviendo. Pensé en la ironía de todo mientras caminaba de regreso a mi condominio. El arma de Diana se había convertido en mi liberación. Se suponía que la ley del hielo me haría desesperar por su voz, me haría sumiso y me llevaría a disculparme. En cambio, me enseñó cuánto mejor sonaba la vida sin ella. Su castigo estaba destinado a recordarme todo lo que perdería sin su aprobación. Pero esos 21 días de silencio me mostraron todo lo que ya había perdido buscándola. Había pasado 6 años reduciéndome para encajar en su visión de lo que yo debía ser. La fotografía abandonada. La navegación abandonada. Los proyectos de creación acumulando polvo. La familia mantenida a distancia. Los amigos eliminados lentamente. Todo porque mantener la paz era más fácil que luchar por mí mismo. El silencio me dio algo que ella nunca pretendió, perspectiva. Sin su voz constantemente reformulando mis elecciones como egoísmo, pude ver el patrón claramente. Cada pasatiempo eliminado, cada amistad terminada, cada reunión familiar omitida, todo en nombre de centrarnos en nosotros, que en realidad significaba centrarse en gestionar sus emociones. Caminando por la Condesa con mi bolsa de la cámara al hombro, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. El peso del cálculo constante había desaparecido. No más preguntarme si esta salida desencadenaría la ley del hielo. No más reportarme para evitar ser acusado de elegir algo por encima de ella. No más disculparme por querer una vida fuera de nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Daniel del taller creativo. ¿Vienes el martes? No me lo perdería, respondí. El atardecer fue perfecto esa noche. Una luz dorada pintando el vecindario en tonos cálidos. Lo fotografié desde la terraza de la azotea de mi condominio, el espacio que apenas había usado en 2 años porque a ella no le gustaba subir allí. Hace 21 días, vivía en una jaula de mi propia aceptación. Demasiado cansado para luchar, demasiado condicionado para cuestionar, demasiado asustado de la ley del hielo para arriesgarme a establecer cualquier límite. 21 días de silencio después, era libre. No porque me hubiera convertido en alguien diferente, sino porque había recordado quién era. La persona que amaba la fotografía, que encontraba paz en el agua, que creaba cosas con sus manos. La persona que tenía una familia a la que amaba y amigos que lo hacían reír. La persona que tenía ambiciones e intereses más allá de gestionar el estado emocional de otra persona. La ley del hielo de Diana se suponía que era mi castigo. En cambio, fue mi salvoconducto. Permiso para dejar de disculparme por tener una vida. Permiso para dejar de aceptar que querer una autonomía básica me hacía egoísta. Permiso para dejar una relación que, lenta y metódicamente, había despojado todo lo que me hacía ser quien era. Miré la foto que acababa de tomar en la pantalla de mi cámara. Exposición perfecta, composición atractiva, arte genuino. Pensé que había perdido ese ojo creativo.
Resulta que simplemente había dejado de mirar. La quietud me había enseñado que el silencio no siempre es un castigo. A veces es paz. A veces es claridad. A veces es el sonido de la libertad encontrando su voz. Y mi voz, después de 6 años de